Hace 2 semanas atrás comenzamos esa miniserie, así por lo menos lo presenté. Vamos a ver si de repente no se vuelve una macro serie, porque a veces mis miniseries comienzan con 2, 3 mensajes y después terminan en 5 o 6. Pero no les voy a dar promesas ahora. La vez pasada dije seguramente 3 mensajes. En el momento pues parece que va a ser algunos más, no estoy seguro. Pero hemos comenzado a hablar de este tema de la generosidad, un tema tan importante. Y la semana pasada, o perdón, hace 2 semanas dimos la primera parte, hoy va a ser la segunda parte. Y en la primera parte hablamos observamos que Dios es la persona más generosa que haya caminado sobre la faz de la tierra, que no existió nunca alguien tan generoso como Dios. Y al entregar su propia vida por nosotros, Él demostró una generosidad sin igual, una generosidad que nadie jamás haya demostrado. Él, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador de todo el universo, entregando su vida por nosotros. Eso es el acto más grande de generosidad que alguien jamás haya demostrado. Y en primera de Juan 3:16, Juan 3:16 nos dice lo que Dios ha hecho. Él ha entregado su Hijo unigénito por nosotros. Y primera de Juan 3:16 dice, de la misma manera en la cual Dios entregó a su Hijo, también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Debemos de aprender de esta generosidad de Dios. Así como Él fue generoso con nosotros tenemos que ser generosos con otros, con los demás. Y como vimos también en el primer mensaje, para poder crecer en la generosidad, tenemos que ser motivados para ello. La generosidad en sí, hablamos de que genera renuevo en nuestras vidas y que este renuevo también demuestra, si somos generosos, demuestra que somos renovados, y cuando practicamos la generosidad también renueva nuestras vidas. Pero esta generosidad tiene que tener motivación. Si no tenemos una motivación para ser generosos, jamás vamos a ser generosos. Es imposible tener una vida de generosidad si no somos motivados para ello. Y como vimos, la palabra de Dios dice, Dios da tanto el querer, el deseo, como también el poder hacerlo. Entonces, en cuanto al tema de generosidad, es Dios quien nos puede dar eso. Pero, ¿cómo podemos crecer en estas motivaciones? Aparte de la oración, que es clave, es fundamental, ¿qué más podemos hacer para que seamos motivados a ser personas generosas? Y hace 2 semanas vimos también el primer punto, que es tener este encuentro con el amor de Dios, tener este encuentro con la generosidad de Dios, que cuando tenemos un encuentro y vivimos, cuando experimentamos la generosidad de Dios en nuestras vidas y somos conscientes de la generosidad de Dios en nuestras vidas, eso facilita mucho para que nosotros también podemos ser generosos. Eso nos motiva a ser generosos. Vimos el ejemplo de la mujer pecadora que entró en la casa de este fariseo, donde Jesús estaba, y bueno, no voy a repetir toda la historia, pero vimos una perfecta imagen de cómo esa mujer fue impactada por la generosidad de Dios, y como resultado ella misma era generosa con Jesús y los demás. Y hoy queremos seguir con la segunda motivación, la segunda cosa que nos puede motivar a vivir una vida generosa. Y el segundo punto es esto: una segunda forma en la que podemos ser motivados a vivir generosamente es al obtener una nueva perspectiva o una correcta perspectiva sobre la mayordomía y la pertinencia. Voy a repetir eso: es obtener y entender la correcta perspectiva sobre la mayordomía y la pertenencia, a quién pertenecen las cosas. Todos sabemos que Dios lo posee todo, ¿verdad? Por lo menos en palabras así lo sabemos. Si pensamos un poco, Dios es el dueño, Él es el creador de todo lo que existe.
Sin embargo, nuestro corazón creo que a veces no es tan claro, y van a ver de lo que hablo. Job 41:11 dice: todo debajo del cielo me pertenece, decía el Señor. Y claro, Él lo hizo todo. ¿Cómo no le va a pertenecer todo si Dios es el creador? Si Él es el inventor de todo lo que hay. Pablo, citando el Salmo 24, dijo, el 24:1 dijo: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Eso lo encontramos en 1 Corintios 10:26. Y en Ageo 2:8 dice que la plata es mía y el oro es mío, dice el Señor Todopoderoso. Cuando el Señor le dio a Abraham y sus descendientes la tierra de Canaán para poseer, no les transfirió el título de la propiedad. Lo que Dios hizo es, le puso a Abraham como un administrador, como un mayordomo de esta tierra de Canaán. Vemos algo muy interesante que Dios le ordenó después también a Moisés en Levítico 25:23. Le decía: la tierra no se debe vender. La tierra no se debe vender permanentemente porque la tierra es mía y ustedes residen en mi tierra como extranjeros y extraños. ¿Alguna vez consideraste tu tierra como la tierra de Dios y no tu tierra? Como siendo un extranjero en una propiedad de otro que no te pertenece. Dios aún conserva el título de propiedad. Los que viven en la tierra lo hacen como inquilinos. Todos nosotros somos como inquilinos. Realmente nada de lo que hay pertenece a uno de nosotros. Todo le pertenece a Dios. Lo que pasa cuando tenemos un título, una escritura que avala, que dice, que declara de que esta casa o esta propiedad me pertenece a mí, lo único que realmente dice es que yo tengo el derecho ¿cómo se dice? Inquilinato, o sea, de que yo soy el inquilino legal aquí de esta tierra. Yo legalmente lo estoy inquilando de Dios. Realmente nada más que eso, o alquilando. Yo soy el que estoy alquilando esa tierra, yo tengo el derecho sobre ello. Y si yo tengo el derecho sobre ello, entonces yo puedo también alquilarlo a otros. Claro, con el permiso ¿de quién? Del dueño. ¿No es así? Es por eso que Dios puede hacer con cualquier tierra del mundo como lo considere apropiado para cumplir con sus propósitos. Él puede hacer lo que Él quiere con cualquier cosa. Se lo puede dar a quien Él quiera y lo hace. No solamente a Israel, sino también a otras naciones. Y encontramos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento donde Dios le da ciertas tierras a ciertas naciones. No solamente a Israel, también a Israel. Encontramos esta realidad. Dios dice, bueno, esta tierra va a ser para ustedes, le dice a los israelitas. Y después también a otras naciones, Él designa dónde van a estar y dónde van a quedar. Pero la tierra le pertenece a Él. Y Él exige que las naciones sigan sus decretos y lo obedezcan. Si no lo hacen, pueden perder la tierra. ¿Saben la razón por la cual los de Canaán tenían que salir de esa tierra? No era porque Dios sencillamente necesitaba un lugar donde poner a los israelitas, sino Él los estaba echando de ahí porque eran tan malvados. Es más, cuando los israelitas esperaron los 40 años en el desierto, Dios le dijo a Moisés en un punto, le dijo, todavía no ha llegado al colmo la maldad de los canaanitas. Ellos tenían que esperar todavía con ciertos tribus, ciertas tierras. Ellos tenían que esperar todavía para conquistarlas porque todavía no habían sido suficientemente malos. Entonces, después cuando Dios los ordenó que sacaran a los canaanitas de su tierra, ¿qué dijo? Sáquenlo todo de aquí. ¿Por qué? Porque si no lo harían, y lo cual ocurrió también después, nos sacaron a todos, y si no lo harían, entonces ellos iban a influenciarles a los israelitas
con sus idolatrías y sus prácticas malvadas. Y así mismo ocurrió también. No habían sacado a todos y eso les influenciaba. Pero Dios los estaba echando de esa tierra por su maldad. Porque la tierra le pertenece a Él, no le pertenecía a ellos. Ellos simplemente eran inquilinos que no estaban cumpliendo con sus deberes. Cuando Israel no obedeció, la misma cosa pasó. Dios los echó de su tierra. Y reflexiona sobre esto por un momento. Dios nos dio las propiedades que nosotros tenemos para administrarlos. Algunos tal vez dicen, bueno, Dios lo dio a mí y al dueño de la casa que yo alquilo, porque yo no tengo nada, yo no tengo casa, yo no tengo auto, yo no tengo esas cosas, entonces a mí Dios no me dio nada. Es mentira. Si Dios te ha dado una casa donde estás alquilando, ¿sabes lo que pasa? Sencillamente estás alquilando del que está alquilando, porque en fin pertenece a Dios. Solamente hay un hombre más entre medio, o un hombre entre medio. Pero sigue siendo la propiedad de Dios. Y tú sigues siendo el que está administrando esa propiedad en este momento. A ti te ha sido delegado. Solemos decir tal vez que Dios me ha dado un mejor puesto en el trabajo. Dios me abrió las puertas para darme un buen puesto en el trabajo. Y sí, pero es debajo de otras personas, tal vez. Tal vez igual sigues teniendo otro jefe, pero lo reconocemos como un puesto que Dios me haya dado. Y así también, si Dios te ha dado una casa donde vivir, aun si es alquilado, Dios te lo ha dado a ti. La realidad es que no hay gran diferencia delante de Dios si esa casa la hayas pagado tú con tu dinero o si lo ha pagado otro y tú estás pagándole a este por el alquiler de ello. Porque de pertenecer, pertenece a Dios. Cuando el rey Saúl usó el reino para sus propios intereses, el Señor le quitó el reino y lo dio a alguien mejor, a David. Dios no solo posee todo el mundo y el universo, sino que Él también nos posee a nosotros. Yo soy su propiedad. Tú eres la propiedad de Dios y no te perteneces. Los corintios pensaban que ellos tenían el derecho de hacer lo que ellos querían con sus cuerpos y con sus vidas. En 1 Corintios 6:12, Pablo les confronta y les dice, todo me es permitido, dicen ustedes, pero no todo es bueno para mí. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Primero, Pablo ofreció buenas razones para no hacer lo que simplemente quisieran hacer, porque no todo es beneficioso y que él no quería ser dominado por otras cosas que no sea Cristo. Si yo hago lo que yo quiero y no lo que Cristo quiere, entonces estoy siendo dominado por otros. Unos versos más tarde, Pablo ofreció su razón más importante para no hacer lo que nosotros simplemente queremos hacer. Dijo que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Cristo porque nos compró con un gran precio. 1 Corintios 6, 19b al 20 dice, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Todos somos de Él. Todos le pertenecemos a Él. Y la palabra de Dios también dice que un día toda rodilla se doblará delante de Él. Pero dichosos los que doblan sus rodillas ahora y se someten a su señorío y entienden que no son de ellos mismos. Dichoso el que entiende que pertenece a Dios. Realmente la cuestión de llegar a ser un hijo de Dios no es tanto de llegar a pertenecer a Dios porque ya siempre le pertenecíamos a Él. Es una cuestión de adopción.
cuando reconocemos que Dios ha pagado por mí, que yo tengo esta oportunidad de ser perdonado de todos mis pecados y puedo ser injertado en su familia, puedo llegar a ser su hijo mediante la sangre de Jesús. Pero de pertenecerle, siempre le pertenecía. La palabra griega de mayordomo es oikonomos, o algo así por el estilo, oikonomos o oikonomos, no sé dónde ponerle el acento ahí, que sencillamente significa un administrador de un hogar o una finca, o un terreno. En Lucas capítulo 12, 42 dice el Señor: ¿quién es pues el administrador fiel, el mayordomo fiel y sabio, a quien el maestro pone a cargo de sus siervos para darles su asignación de alimentos en el momento adecuado? Jesús nos enseñó muchas cosas acerca de esa mayordomía. Y es tan importante que lo entendamos. Es tan importante que seamos buenos y fieles mayordomos. Que entendamos que lo que tenemos no nos pertenece. En Mateo capítulo 25, del 14 al 15, Jesús comienza a darles una parábola. En esa parábola él comienza a decir, él dice: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro le dio 2,000 monedas, a otro solo 1,000. Y a cada uno según su capacidad. Según su capacidad. Cada uno tenía la capacidad para invertir lo que les daba. No es que a uno tenía más capacidad de lo que le daba y a otro menos capacidad de lo que le daba, sino que cada uno tenía la capacidad para manejar lo que le daba. Luego se fue de viaje, dice. Entonces acá no es importante cuánto el Señor te haya dado. Lo importante es qué es lo que haces con lo que el Señor te ha dado, porque lo que el Señor te ha dado a ti es exactamente la cantidad que tú puedes administrar. Tú tienes la posibilidad para administrar bien lo que Él te ha dado. Él no te ha dado más ni menos de lo que tú puedes administrar. En el Imperio Romano, en ese tiempo, cuando Jesús dio esa parábola, los esclavos podían ganar salarios incluso y bonos y adquirir propiedades. Eso era una incentivación para ser fiel con lo que sus maestros, los dueños, les encargaban. Como resultado, ellos eran de los esclavos más fieles de toda la cultura. Generalmente, en otras culturas, los esclavos no tenían nada, no tenían ningún decir, sencillamente hacían el trabajo bajo. Pero entre los romanos no era así, sino que ellos elegían a esclavos que podían administrar y les ponían incluso para administrar sus casas enteras. De esa manera ellos podían salir de casa sin problema por un tiempo y estar seguros de que su esclavo iba a cuidar bien la casa. Porque si no lo hacía, saldría perdiendo el esclavo. Y si lo hacía bien, el esclavo podía incluso adquirir propiedades, podría adquirir bonos, podría adquirir un mejor sueldo, etc. Entonces los esclavos se esforzaban para administrar bien los bienes de su dueño. Y en ese contexto Jesús cuenta esta parábola. El hombre en esta parábola representa a Jesús, quien se va de viaje. La parábola continúa diciendo que el sirviente, el siervo o el administrador, a quien se le había dado 5,000 monedas de oro, trabajó duro, duplicó la inversión del oro de su amo y ganó 5,000 más. Del mismo modo, también el que tenía 2,000 monedas, dice que lo duplicó y ganó 2,000 más. En contraste, el sirviente que solamente había recibido 1,000 monedas de oro, las escondió en el suelo y no hizo nada con ellas. Después de mucho tiempo, desde que el maestro regresó, Jesús en esta imagen, regresó y miren
lo que hizo a continuación. En Mateo 25:19 dice, después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Amigo, un día tú y yo tenemos que arreglar cuentas. Tú y yo tenemos que pararnos delante del Señor de señores, tenemos que pararnos delante de nuestro Maestro y arreglar cuentas. En este caso, los dos primeros sirvientes que duplicaron la inversión de su amo le presentaron su duplicación en Mateo 25, ahí en el verso 22 en adelante. Y el Señor les alaba, le dice, bien hecho, buen y fiel siervo eres. Porque sobre poco te he puesto y tú has sido fiel con lo poco y sobre más te van a poner. Sabían, esos dos primeros sabían quién era el dueño de este oro. Y sabían que se les había confiado todo. Nunca se les ocurrió que les perteneciera o que ellos podrían simplemente hacer con ellos lo que ellos querían. Eran plenamente conscientes de que nada de eso les pertenecía para hacer lo que quisieran. Invirtieron todo lo que se les dio y el maestro estaba satisfecho. El Señor nos proporciona a todos nosotros todo lo que nosotros tenemos y espera que lo invertamos para su bien. Él espera que todo lo que tenemos lo invertimos. Si es de nuestro tiempo, y yo creo que comienza con el tiempo, porque tiempo a todos nos ha dado y a todos nos ha confiado la misma cantidad de tiempo. ¿No es así? ¿O a alguno le ha dado 25 horas por día y a otro 23? Creo que no. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo para invertir. También el Señor nos ha dado otras cosas. A algunos nos ha dado casas. A todos nos ha dado un hogar a algún lado. A otros nos ha encargado una casa propia. A otros un vehículo. A otros varios vehículos. Dependiendo de lo que el Señor ve, puede administrar. Pero la gran pregunta es, ¿lo estás administrando para Él? En 1 Corintios 4:7 dice, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿Alguna vez lo pensaste bien en tu contexto? ¿Qué tienes que no sea un regalo? ¿Qué has recibido que es por tu propio, o sea, que tienes que no hayas recibido? ¿Por qué entonces presumimos como si no se nos hubiera dado? Dios nos dice, todo lo que tú tienes es un regalo. No podés tratar algo que es un regalo como si no fuera un regalo. Hagamos una prueba propia de mayordomía. Hagámonos las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿le pides a Dios que te muestre qué hacer con tu dinero y tus posesiones? ¿O sencillamente haces con ello lo que tú quieres? Tal vez dices, bueno, pero yo casi nada tengo. Lo que tienes se te ha sido encargado. Le preguntas a Dios qué hacer con ello. Yo solamente gano sueldo mínimo, decís. El sueldo mínimo. ¿Le has preguntado a Dios qué hacer con ello? La pregunta no es cuánto, la pregunta es qué estás haciendo con lo que Dios te está encargando a vos. La segunda pregunta, para probar tu mayordomía, es esa. ¿Le pides que te revele su voluntad sobre las compras más grandes que haces?
cuando vas a comprar un nuevo vehículo, cuando vas a comprar una casa, cuando vas a invertir en algo, o tal vez sea para una herramienta, o tal vez sea para algo en la casa, tal vez sea para la compra de la tele. ¿Le preguntaste al Señor si Él está bien con eso? ¿De invertir 3, 4, 5 millones en una televisión? ¿Le preguntaste al Señor si Él está bien con que gastes 3, 4 millones en un teléfono mientras que podés comprar un teléfono por 1 millón, 2 millones? ¿Hablas con el Señor acerca de estas cosas? ¿O actúas como si fuera que es todo tuyo? ¿Le tienes en cuenta como el dueño de todo lo que está en tus manos? Tercera pregunta, ¿le preguntas a Dios cuánto dinero quiere que ganes? ¿Con cuánto quiere que te quedes? ¿Y cuánto quiere que le des a Él? ¿Alguna vez tuviste esa discusión con Él? Si no has tenido esta discusión con Él, o si no o podés responder de una forma positiva a las preguntas anteriores, significa que tú crees ser propietario de lo que tienes en tus manos, en lugar de ser administrador del dinero y de las posesiones que Dios te encomienda. Muchas personas no pueden superar la sensación de que tienen que dar en lugar de quieren dar. ¿Te va así a ti? De que te sientes que tengo que dar otra vez. Porque Dios dice, entonces yo tengo que. Si eso eres tú, todavía no has entendido la mayordomía. Todavía sientes que las cosas son tuyas. Randy Alcorn es un conocido escritor y también un orador muy conocido. Y él suele utilizar una demostración cuando hace charlas así en las universidades. Suele hacer una ilustración en la cual de repente durante su discurso pide a uno de los alumnos que se levante y le pase su lápiz. Entonces ese alumno se levanta y le pasa el lápiz y en el momento que le agarra el lápiz, le rompe el lápiz, lo tira en el piso y le aplasta con los pies. Y toda la clase le mira así, ¿verdad? ¿Qué para lo que este se atreve a hacer? Y después prosigue en explicarle que la verdad es que había hablado ya con este alumno de antes de la clase y él mismo le había dado ese lápiz, que ese lápiz era su lápiz, no era del alumno, sino era su propio lápiz. Entonces cuando el alumno le pasó, eso era todo hablado y cuando los demás entonces entendieron, es como, ok, entonces tiene todo derecho para hacer lo que él quiere, porque es su lápiz. Pero la perspectiva que tenían los demás de ese lápiz y a quién pertenecía hacía toda la diferencia. Mientras que la perspectiva era que este lápiz le pertenecía a tal alumno. Entonces era increíble lo que este Randy hizo. Sin embargo, cuando la perspectiva cambia y ellos entendieron a ese lápiz le pertenecía luego a Randy, entonces él puede hacer con ello lo que él quiera. De repente cambia totalmente la imagen. Y así también es en nuestra vida. Es precisamente el punto. Mi cuerpo, mi comportamiento sexual, mi dinero, mis posesiones, mi carrera, mi tiempo, mis talentos, todo lo que yo tengo pertenece a Dios. Y Él tiene el derecho legal de hacer lo que Él quiere con mi vida. Yo no tengo nada, ni siquiera mi propia vida. Por lo tanto, no tengo derechos de ningún tipo. Lo que sea que tenga me ha sido confiado simplemente para sus propósitos, nada más. Él puede tomarlo en cualquier momento e incluso puede romperlo sin explicaciones. Escúchame, Dios puede tomar lo que sea que te pertenece en cualquier momento, por cualquier razón. Él no necesita dar ninguna explicación. Él puede hacerlo porque tú eres de Él
Tú le perteneces a Él. Ahora, la razón por la cual Dios no va a hacer cosas así nomás, es porque Él nos ama y en eso podemos confiar. En eso podemos poner toda nuestra fe y nuestra confianza de que si Dios nos saca algo, es porque nos ama y porque Él tiene algo mejor. Es porque Él tiene diseñado un plan, una idea que nosotros no estamos entendiendo todavía, pero que Él tiene un propósito con ello y podemos confiar plenamente de que va a ser para nuestro bien. Romanos 8:1 nos asegura eso. Y qué bueno es eso, ¿no? Qué bueno que podemos confiar en ello. Perdón, 8:20, algo es 8:27 creo que es. Como el siervo del Señor, mi deber es hacer lo que a mí se me dice hacer con todas sus cosas. En Lucas 17:10 Jesús decía, también ustedes cuando hayan hecho todo lo que yo les he mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Sencillamente hice mi deber, nada más. Yo no merezco nada. Todo es pura gracia. Cuando entendemos esto, cuando entendemos de que todo lo que yo tengo es gracia, es misericordia, es la generosidad de Dios hacia mi vida, eso me va a dar ese impulso, eso me va a dar esa incentivación para ser generoso con los demás. La mayordomía bíblica comienza con la generosidad. Y si eso no penetra en nuestro corazón, nunca vamos a ser personas generosas. Eso es el mensaje que yo quería compartir contigo en esta noche y quiero orar antes de terminar este mensaje. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has confiado. A algunos nos has confiado más, a otros menos, pero a cada uno de acuerdo a nuestra capacidad tú nos has dado. Señor, te pedimos perdón por donde no hemos sido fieles administradores de lo que tenemos. Te pedimos perdón, Señor, por donde hemos hecho lo que sencillamente queríamos hacer y no te hemos preguntado ni hablado contigo. Y te pedimos, Señor, que cambies nuestro corazón, nuestra perspectiva de mayordomía. Señor, ayúdanos a ver que todo te pertenece, Señor Jesús, y que nosotros somos tus siervos. Ayúdanos, Señor, a ver que tú nos has confiado con todo lo que tenemos para que podamos serte fiel en cada una de esas cosas. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.